Bueno, muy buenas noches. Estamos aquí para los he invitado a este consultorio jurídico para este conversatorio jurídico para tener un debate, un conversatorio sobre lo que es lo que son los factores y lo que conlleva lo que es un tratado internacional. Y mi nombre es Ángel David Benítez Vázquez y estaré a cargo de dirigir este conversatorio para que compartamos conocimientos sobre lo que es un tratado internacional. Y para, y para tal efecto le cedo la palabra a cada uno de ustedes presentes, los invitados, para que se presenten con su nombre completo. Y adelante, tiene la palabra. Buenas noches a todos, es un placer para mí estar compartiendo con cada uno de nosotros. Mi nombre es María Lidia Flores, del Campus del Progreso. Bienvenida. Adelante. Bueno, buenas noches. Estamos aquí para hacer un análisis, un conversatorio. Mi nombre es Bernardo Feman González, estudiante de la Facultad de Derecho. Bienvenido, Buenas bienvenido. noches, buenas noches a cada uno de ustedes, colegas. Es un gusto poder compartir con ustedes este conversatorio, especialmente sobre este tema que es bastante importante y que ahora en día se ha vuelto bastante famoso sobre eso que son los tratados. Mi nombre es Ronald Calixto García Hernández y es un gusto poder compartir con ustedes en esta noche. Bueno, bienvenido. Como les había comentado, vamos a conversar sobre los aspectos de un tratado internacional. Y dentro de estos tenemos lo que es una reserva. ¿Qué es una reserva en un tratado internacional? Pues una reserva es una institución jurídica que permite al Estado que pasa a formar parte de un tratado internacional excluir o modificar los efectos jurídicos de determinadas cláusulas del mismo. En algunos casos, los Estados hacen declaraciones después de la firma, la ratificación, la aceptación o la aprobación de un tratado o al adherirse a este, ¿no? Estas declaraciones se pueden denominar como reserva, como declaración, como entendimiento, declaración interpretativa o manifestación interpretativa. Cualquiera de estas dominaciones al final viene siendo lo mismo, una reserva. Y le damos paso para que compartan sus conocimientos sobre este tema. Gracias, colega. Como bien lo dice, ¿verdad? La reserva es una declaración, es muy importante y como profesionales tenemos que tener conocimiento de cómo y cuándo nace lo que es la reserva, en qué momento y lógicamente su importancia. Bueno, ¿en qué momento se genera lo que es la reserva? El momento idóneo es donde se celebra el tratado, ¿verdad? En el momento de la firma o su ratificación, eh, se hace a través de un medio muy formal, pues por escrito, ¿verdad? Donde en el escrito el Estado que presenta la noción o la solicitud para adherirse a esa reserva en ese tratado, pone sus condiciones de aplicación de ese tratado, ya sea parcial o a una cláusula. Se obliga o no a qué tipo de cláusulas sí y a qué tipo de cláusulas no. Y en efecto, su importancia radica en eso, de que no se sujeta al fiel cumplimiento del tratado, de todas sus cláusulas, sino que a ciertas cláusulas de las cuales pone su condición. También en estas reservas, ¿verdad? El Estado puede tener objetarse, ¿verdad? A cuándo termina esa reserva para ese tratado. La teoría nos dice, como bien lo sabemos, que las reservas se pueden diluir
en cualquier momento, a menos, ¿verdad?, que el mismo tratado diga lo contrario, que tenga un tiempo específico, por ejemplo. De lo contrario, el mismo Estado que en un momento solicitó la reserva puede también solicitar su anulación de la misma, sin necesidad de tener la aprobación por parte de los otros Estados miembros. En eso, ese es el procedimiento para objetar a una reserva. Bueno, en este momento vamos a aclarar cuál es el proceso de la ratificación para realizar a lo interno de Honduras un tratado y que tenga validez. Queremos ser categóricamente, directamente y explícitamente con la definición que la ratificación representa un compromiso jurídicamente vinculante de acatar las disposiciones en el tratado, y la ratificación del Estado primero firma y luego ratifica en el tratado. ¿Por qué surge que primero firma y luego ratifica? Porque el Congreso Nacional, que tiene esta facultad y lo establece el artículo 16 de nuestra Constitución, que todos los tratados internacionales deben ser aprobados por el Congreso Nacional antes de su ratificación por el Poder Ejecutivo. Primero que el Congreso puede realizar un análisis de las disposiciones contenidas en el tratado. Después de haber sido votado, tendrá 3 días para traspasar al Poder Ejecutivo, y estimo que en representación del jefe de Estado lo puede sancionar y lo decrete como ley. La ratificación requiere medidas, y esto se prepara el análisis preparatorio y la recopilación de la documentación. Luego tenemos el inciso 2, que también tiene que conocer los requisitos constitucionales y el proceso de aprobación nacional de la ratificación. Luego viene el inciso 3, que también nos habla que es de examinar la necesidad de la declaración. Luego viene el inciso 4, que prepara y firma el instrumento de la notificación. Esto es para las ratificaciones de los tratados. Ningún estado en el mundo primero ratifica y luego firma, no, primero firma y luego ratifica. Esto con el análisis que a través del Congreso Nacional, para que tenga que ver, que no tenga inconveniente con las leyes nacionales, sino que se tenga una emancipación entre las leyes nacionales y los convenios. Otra forma de poder llegar a tratados internacionales, se lleva un instrumento de ratificación, y esto se lleva una carta oficial sellada y se explica ante la autoridad responsable, que es el Estado, y deposita ante el secretario de Naciones Unidas en Nueva York para ser tratado. En este caso también vamos a hablar de los 2 tratados de reserva que se han planteado. Vamos a hablar de 2 de ellos. Vamos a hablar del Convenio Americano de Derechos Humanos, el Pacto de San José, Costa Rica. Esto lo establece el párrafo 1, el artículo 4, en general. Y luego también vamos a hablar del Tratado General de Arbitraje Interamericano, optado en Washington, Estados Unidos. Bien, compañeros, también es bueno en este conversatorio también es bueno hablar sobre las objeciones a la reserva, ya que esto nos dice el párrafo 5 del artículo 20 de la Convención de Viena de 1969, donde nos interponer objeciones a la reserva, dice que tienen 12 meses, 12 meses a partir de la fecha en que ellos fueron notificados. Y esto también tiene que ser de una manera formal, de una manera escrita, y tiene que ser presentado en el plazo de esos 12 meses al secretario general, el cual le va a poner un título que se llama verbi gratia. ¿Qué significa? O que se va a poner también al lado de este tratado como la comunicación, o sea, como aquello que ellos dan a conocer que están de acuerdo o no. Y el contenido
de esta es, por así decirlo, como ejemplo, el gobierno de Honduras ha examinado la reserva al segundo protocolo facultativo en el tratado, por así decirlo, de ejemplo, el tratado de darle nacionalidad a los presos políticos de Nicaragua. Entonces, en este caso, si se hiciera así, entonces Honduras tendría que presentarlo de esta manera. Por lo tanto, a la reserva anterior mencionada que habla por el gobierno de Nicaragua. Segundo protocolo facultativo por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y donde Honduras va a explicar que por qué manera se le puede dar nacionalidad a tantas personas o a, bueno, comentar que en este caso, al momento de ser presentado esto, se tiene que anexar. ¿Por qué? Porque al momento en que sea ratificado, como anteriormente lo decía mi otro conversador, que el Congreso tiene que especificar también estrictamente la forma que se van a ratificar dentro del tratado y qué cosas no. Pero cualquier otro estado puede decir, no, pero ya lo firmó, sí, pero aquí está de forma clara y de forma escrita y de forma formal la objeción a esa reserva. Adelante, Bernardo, tiene la palabra. ¿Quiere compartir algo? Sí, solo para concluir, compañeros, sobre los tratados. Podemos decir que otros estados pueden comenzar el proceso de la aprobación nacional y adherirse al tratado una vez que hayan cumplido con los procedimientos nacionales, sin necesidad de firmar primero el tratado. Esto sería lo que podía agregar, compañero, sobre los tratados. Ya nombra una sinnúmero que Honduras es dignatario de tratados, entre ellos en mi área, que es el área de la administración aduanera, tengo cantidad de tratados comerciales con diferentes países del mundo, entre ellos podemos hablar con los países de América del Norte, el CAFTA y entre otros tratados más, incluso el Sistema de Integración Centroamericano o CIECA, que lo componen los países centroamericanos, y entre otros más. Pero gracias. Sí, bueno, como todos sabemos, un tratado internacional es un tratado que se hacen de forma entre países, ¿va? Puede ser bilateral o multilateral. Entonces, cada tratado tiene sus reservas y también cada país que se va a anexar a este tratado puede hacer sus objeciones, porque para ver si le conviene o no le conviene la reserva. Entonces, de eso se trata este conversatorio para entender y comprender de qué se tratan estos aspectos en un tratado internacional entre los países firmantes. Y bueno, creo que esto ha sido todo. Damos por finalizado este conversatorio y buenas noches a todos. Gracias por participar, por venir y compartir conocimientos.